Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Laselli. Ya mi presentación, cirujano cardiovascular. Trabajo en la emergencia de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hacer un tema de bastante cotidiano nuestro en el prehospitalario de todos los días, con diferentes, con diferentes situaciones. Vamos a comenzar hablando de las compresiones y aplastamientos. Estas lesiones comienzan en los momentos de los impactos. Esto nosotros lo fuimos viendo desde las estadísticas que nosotros sacábamos y fueron las más importantes. Eso fue un detalle que me olvidé de comentarles. La compresión y el aplastamiento comienzan luego del impacto, cuando algunos tejidos son comprimidos por parte de algunos elementos de un vehículo. Entre otros pueden ser el tablero, el parabrisas u otros objetos que caigan sobre el paciente. Las compresiones, generalmente en el tórax, aumentan la presión en su interior siempre, lo que causa lesiones directas sobre el corazón, arritmias y daños valvulares. Puede también presentarse algunas fracturas costales, las cuales resultan en problemas respiratorios para el paciente, así como un neumotórax o hemotórax. La compresión del abdomen en un accidente, por lo general, es la consecuencia del uso inadecuado del cinturón de seguridad. Esto lo hablamos mucho con la gente de seguridad vial, trabajamos muchísimo para llegar a un buen puerto para el uso correcto del cinturón de seguridad y que ellos lograrán de que sea en forma obligatoria y que no escape a estar suelto dentro de un automóvil en caso de un incidente. Aunque el inadecuado uso del cinturón, también existen otros mecanismos que pueden generar lesiones. Estos causan el daño directo sobre los órganos afectados. Generalmente los órganos son el hígado y el vaso. Además, pueden hacerse evidentes lesiones de páncreas, intestino, desgarramiento del diafragma y lesiones en columna. Acá lo importante es la compresión de la pelvis, que puede causar fractura de dicha estructura, lo cual puede ocasionar daños en la vejiga, vagina, recto, plexo. La fractura de pelvis puede ser grave en un paciente debido al sangrado que puede producir. Los órganos sólidos y densos como hígado y vaso pueden romperse y separarse por causa de la fuerza de compresión. Los vasos sanguíneos y los órganos huecos, como pulmones e intestinos, se rompen bajo la fuerza de desgarramiento y las lesiones de aorta pueden producir una muerte en forma rápida, instantánea. El desgarramiento del peritoneo parietal también puede causar una hemorragia intraabdominal. Acá vamos a dar ejemplos habituales nuestros, como son las colisiones de los vehículos, colisiones vehículos-motores, que se debe tener en cuenta las fases de choque del vehículo, pues en cada una de ellas se presentan diferentes lesiones que afectan al paciente. La primera fase se presenta cuando el vehículo golpea otro objeto, haciendo que se presente un intercambio de energía, la cual se va disipando por la deformación del vehículo. Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de choques, como son los choques frontales. El impacto del vehículo contra otro objeto hace que se reduzca su velocidad abruptamente. Cuando esto ocurre, los que van de pasajeros seguirán la velocidad que llevaba el auto, hasta que sea parado por un sistema de seguridad o por el mismo vehículo o hasta salir eyectado. En la escena siempre debemos buscar deformaciones del volante
cosa que hacemos habitualmente, es todo como un plano que tenemos en la cabeza, que buscamos la deformación del volante, la huella de la rodilla en el tablero, o la famosa araña en el parabrisas, que significa que la cabeza en algún momento golpeó. Al buscar estos indicios podemos darnos cuenta del recorrido que presentó el cuerpo al momento del impacto. En el momento mismo del impacto, un paciente que puede tener dos trayectorias. La primera va hacia abajo y por debajo. Cuando los miembros inferiores son los primeros que reciben el impacto, recibiendo esa energía. En estos pacientes podemos sospechar lesiones en miembros inferiores, tales como fractura o luxación de cadera, rodillas y tobillos. El paciente puede presentar también una trayectoria hacia arriba y por arriba, donde el torso del paciente se inclina contra el volante o el tablero del vehículo. En algunas ocasiones también la cabeza puede golpear contra el parabrisas, causando traumas craneanos y pueden ser severos. La columna cervical y el dorso del paciente reciben la mayoría de lesiones, entre las que se podrían encontrar fractura de columna cervical, tórax inestable, contusión miocárdica, neumotórax, hemotórax, ruptura de aorta, ruptura de hígado. En un choque frontal deben sospecharse las lesiones antes descritas y documentar los daños del vehículo y el cuerpo. Por eso siempre decimos que tenemos un plano en la cabeza nosotros, después de tantos años, los cuales detallamos rápidamente todas estas posibilidades y sacando nuestras propias conclusiones llegamos a las diferentes lesiones de los pacientes. En los choques laterales, muchas de las lesiones que ocurren en un impacto lateral son parecidas a las del frontal, con la diferencia de que se producen únicamente hacia el lado que es golpeado. En este tipo de impactos la cabeza se mueve, lo que causa que el cuello se doble lateralmente en el momento que el dorso del paciente es desplazado por la energía que está recibiendo. En ese momento el cuello puede presentar una o varias fuerzas como son la rotación, compresión lateral, separación y distracción. Esto puede hacer que los nervios de los plexos se lesionen. En los choques laterales, generalmente el plexo más afectado es el plexo braquial. Debemos sospechar también de lesiones como esguinces cervicales, contralateral, fracturas de columna, tórax inestable, lateral, neumotórax, hemotórax, ruptura de diafragma, ruptura de aorta, ruptura de hígado o vaso, según el lado del impacto, y la fractura de pelvis. En los choques posteriores, el comportamiento biomecánico en un choque posterior es diferente a los anteriores. En el momento que el vehículo es golpeado en la parte posterior, este y sus pasajeros se desplazan hacia adelante, el torso se mueve hacia adelante, sin embargo la cabeza no se mueve con el torso, presentando una hiperextensión del cuello. Esa es una gran equivocación que siempre teníamos, que si se movía todo hacia adelante iba todo hacia adelante y no es así. Tal estiramiento causa un síndrome llamado latigazo, es el famoso latigazo cervical, que nosotros creo que en una mañana debemos tener aproximadamente entre 10 y 15 latigazos cervicales, que causa lesiones por estiramiento de las estructuras que soportan el cuello. Podemos entonces sospechar lesiones de columna cervical como fractura de los cuerpos vertebrales o diferentes niveles, además de tener lesiones de tejidos blandos en el cuello. Cuando tenemos choques y vuelco, el famoso choque y vuelco de las 6 de la mañana en la Panamericana o en la General Paz, que son nuestros de cada día, el vehículo se moverá en diferentes direcciones. En estos casos debemos buscar evidencia de las lesiones que encontramos en los choques frontales, laterales y posteriores.
Posteriores a un volcamiento, los pacientes pueden presentar múltiples lesiones que se consideran graves debido a que los movimientos que se presentan son variados, múltiples y violentos. Si un paciente no lleva cinturón de seguridad, agravaría su condición. Por eso seguimos siempre insistiendo, pidiendo que en las charlas que se dan el sistema de emergencia para la gente en general, siempre se insiste sobre el uso del cinturón de seguridad. Las eyecciones que ocurren cuando un paciente sale del vehículo tiene exponencialmente más probabilidad de morir que las personas que utilizan el cinturón de seguridad. Las personas que son eyectadas de un vehículo presentan traumatismos múltiples porque su trayectoria es incierta. Pueden llegar a cualquier lugar, aparecer en cualquier lugar y son de gravedad absoluta. Cuando se evidencia a un paciente sin cinturón de seguridad en el interior de un vehículo accidentado, nos sugiere que el paciente se volvió un objeto contundente para los demás pasajeros. Por eso debemos sospechar de múltiples traumatismos tanto para él como para los demás pasajeros, sin tener en cuenta qué tipo de colisión presentó. Por lo general ocurre con los pacientes que van en la parte posterior de un vehículo sin cinturón de seguridad. Muchas veces nos sucede también en el prehospitalario cuando atropellan a un paciente, en este caso adulto. Cuando se golpea a un paciente adulto, este presenta un comportamiento distinto al de un niño. ¿Por qué? Porque el adulto presenta 3 momentos. En el primer momento el paciente golpea la defensa. En el segundo momento golpea contra el parabrisas. Y en el último momento golpea contra el suelo. En el primer momento el paciente que está de pie golpea sus piernas, rodillas y o pelvis contra la defensa del vehículo, por lo que puede presentar lesiones en estas áreas. Estas pueden ser desde fracturas, en las que es posible evidenciarse sangrados graves como en la pelvis, luxaciones o contusiones. En este primer momento también debemos considerar la altura del vehículo, ya que algunos modelos son muy altos y otros bastante bajos. En el segundo momento, el paciente golpea con su torso y cabeza el parabrisas, causando lesiones en estas áreas. Seguido del tercer momento, donde el paciente golpea el suelo con diferentes partes del cuerpo y, dependiendo de esto, puede presentar traumas relacionados con los anteriores, dependiendo del momento y del estado en que se encuentra el incidente. Un adulto podemos sospechar de lesiones en la cabeza, rupturas traumáticas de aorta, lesiones viscerales, abdominales, fracturas laterales o posteriores de extremidades, porque estos tienden a voltearse de lado o de espalda. En un paciente pediátrico, tiende a voltearse hacia el vehículo y en un primer momento la defensa del vehículo golpea la pelvis, fémur y abdomen. Posteriormente la parte inferior del vehículo golpea el tórax y el abdomen y en el paciente se podrían encontrar lesiones cerradas en el tórax. Algunos de los traumas que se pueden presentar son neumotoras, hemotoras, lesiones miocárdicas, entre otras. Posteriormente la cabeza golpea el suelo, lo cual puede causar fracturas de cráneo y cara, además de presentar abrasiones faciales y lesiones cerradas en la cabeza. Otra cosa muy común que tenemos nosotros son las colisiones de ciclistas y motociclistas. Este tipo de pacientes pueden presentar traumas por compresión, desaceleración, aceleración y por desgarros. Las únicas medidas de seguridad que pueden llegar a tener estos pacientes son los cascos. Las botas o ropa protectora que uno tenga, lo digo por experiencia porque ando en moto. Por eso es importante conocer estos datos para saber la energía que absorbió el paciente durante el impacto. Podemos encontrar diferentes tipos de choque: frontal,
puede ser frontal, lateral, expulsión, y la maniobra de acostar o de derrapar la motocicleta. Cuando nosotros hablamos de todo esto, también llegamos a la conclusión de la eyección de los pacientes. Cuando el conductor y sus pasajeros salen eyectados, viajarán a la velocidad del impacto hasta que sean detenidos por otro objeto, y dependerá del sitio donde se golpean, el tipo de distintos traumas que se encontrarán, por lo general letales. Podemos encontrar lesiones por fricción, algunas de ellas pueden afectar hasta el hueso. El derrapar con la motocicleta, esta es una técnica para disminuir la velocidad en un impacto, donde el conductor tira la motocicleta de lado y mientras él se separa de la misma, aunque muchas veces no resulta tal así porque derrapa y acompaña, y muchas veces el pronóstico es ominoso. Muchas veces su pierna puede quedar atrapada, no pudiendo evitar la colisión con resultados fatales. Como les decía, con el derramamiento se causa fricción y disminución de la velocidad, y en la maniobra de derrapar el paciente puede presentar lesiones de tejidos blandos como abrasiones, contusiones, quemaduras, entre otras. Tenemos también las explosiones que fueron muy comunes, nos han pasado, tenemos ejemplos, los cuales los voy a hablar más adelante. Explosiones en perfumerías, explosiones en casas particulares. Estas pueden presentarse en escenarios distintos. Son muchas cosas las que pueden explotar. Industrias, cilindros de gas, entre otras cosas. Es importante saber que se presentan 4 tipos de lesiones en diferentes fases. Una primera fase comienza con la onda de presión que alcanza al paciente. Esta onda puede viajar a una velocidad de hasta casi 3.000 metros por segundo, lo que provoca lesiones en vísceras huecas que contienen aire, como los pulmones, el tracto gastrointestinal y el aparato auditivo. En estos órganos puede producirse daños como desgarros, neumotoras, hemotoras, embolias o perforaciones en los órganos abdominales. Con esta onda también llega el calor, lo que provoca quemaduras en las áreas que esté expuesto el paciente. La segunda fase se produce cuando todos los objetos son expulsados y golpean al paciente en diferentes sitios. Durante la evaluación puede evidenciarse heridas de tipo contusiones, fracturas, quemaduras, abrasiones. Y en la tercera fase, el paciente es expulsado y lanzado como si fuese un proyectil, y las lesiones son similares a las caídas y las eyecciones de un vehículo que colisiona. La cuarta fase, las heridas son aquellas que no son debidas a las fases anteriores, como las quemaduras, lesiones por inhalación, incluso la exacerbación de condiciones preexistentes. Durante la evaluación de estos pacientes no debemos pasar por alto la evaluación de daños de la primera fase, ya que los daños de la fase secundaria, terciaria y cuaternaria son mucho más evidentes y por lo tanto son distractores potenciales. Otra de nuestras causas comunes en el prehospitalario son las caídas. Al valorar a un paciente que presentó una caída es importante conocer la altura de la caída, la superficie sobre la cual cayó el paciente y la parte del cuerpo que primero impactó. Estos 3 elementos nos brindan una impresión general sobre las posibles lesiones que pueden presentar el paciente. La altura debemos tener siempre presente que una persona que cae desde una distancia equivalente a 3 veces su altura puede estar gravemente afectada. La superficie sobre la que cae el paciente debe tener en cuenta que existen ciertas superficies que pueden disipar la energía con la cual cae, como es el césped, la nieve o la arena. Nosotros no nos afecta la nieve
y la arena tendríamos que estar en la playa, me parece, pero sí el césped sucede mucho por las caídas desde los edificios hacia los interiores o hacia los parques de los mismos edificios. La parte del cuerpo que impacta primero nos da información sobre la energía que recibió y sus posibles consecuencias. La valoración deberá enfocarse en esta zona sin olvidar llevar a cabo una revisión completa. Cuando el paciente cae sobre sus pies y estos disipan la energía sobre toda su parte esquelética, se puede provocar fracturas bilaterales de los calcáneos, tibia y peroné. Estas fracturas pueden ser las más comunes, sin embargo, también puede presentarse fractura de cadera y fracturas por compresión de la espina dorsal lumbaro-torácica. Además, cuando el paciente cae sobre sus pies, pero sigue su movimiento hacia adelante, puede caer sobre sus manos provocando fracturas bilaterales de muñeca o las fracturas conocidas como fractura de Coles. La caída en el agua también se debe valorar, tener en cuenta la forma en que cae el paciente y la parte del cuerpo que impacta. Es importante considerar la edad del paciente, su estado físico y lo que provocó la caída, ya que es posible que existan causas médicas relacionadas con el origen del trauma. Bueno, con lo de hoy estamos hablando de las cosas comunes que nos suceden todos los días en los prehospitalarios. Creo que sirve, creo que se conoce, creo que tenemos que llevar más a la práctica nuestro plan en la cabeza de lo que sucedió, para detallar bien en nuestra historia clínica, en nuestro documento, y a su vez es lo que vamos a presentar donde el paciente va a ser recepcionado y lo vamos a tratar de entregar de la mejor manera posible para que tenga la mejor atención posible. En una próxima charla vamos a hablar de trauma penetrante, que es interesante porque las estadísticas eran muy altas que teníamos, y también podemos hablar de lesiones de armas de fuego, los lugares donde más en la ciudad más sucedían y todo, porque teníamos las zonas rojas donde sucedían la mayor cantidad de heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. Yo estoy a su entera disposición como siempre. Un comentario de ustedes para mí vale muchísimo, y decirme, me lo comentan y yo enseguida saco las estadísticas y lo llevamos a la práctica. Este fue estadísticas más lesiones comunes que vemos siempre, lesiones que las conocemos, y bueno, entonces con esto cerramos esta y estoy para lo que ustedes necesiten como siempre. Es un gusto, es un agradecimiento porque hay varias personas que me están escuchando y bueno, me encanta tratar de ayudar, tratar de poder capacitar de esta manera, y bueno, siempre, como digo, van a venir tiempos mejores. Así que lo vamos a tener que tener en cuenta. Es un gusto y hasta la próxima.